claro el amor inmenso que Dios ha tenido por nosotros al enviarnos a su Hijo para que alcancemos la vida eterna. Pero, ¿cómo? Dejemos que el Señor siga hablándonos al corazón y descubrámoslo. En pie, escuchamos el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasaba por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda, ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. La parábola del buen samaritano siempre nos deja con muchas dudas con respecto a nosotros mismos. Es la parábola que nos deja como a aquel escriba, bien cuestionados. Recordemos que Jesús va camino a Jerusalén. Él había tomado la firme decisión de viajar a Jerusalén, la ciudad donde acabará su vida y también su misión. Recordemos que también nosotros los cristianos vamos de camino por la vida con Jesús. Y hoy sería muy bueno y muy válido preguntarnos: ¿hacia dónde me dirijo? ¿En verdad estoy siguiendo a Jesús? En este caminar, ¿con cuál de los varios personajes de esta parábola me puedo identificar? Para eso vamos a ir meditando en cada uno de estos personajes para descubrirnos a nosotros mismos a la luz del Evangelio. Primer personaje, el maestro de la ley. Un maestro de la ley se acerca a Jesús, pero para ponerlo a prueba. Qué triste que haya habido y siga habiendo personas que se acercan a Jesús tan solo para ponerlo a prueba, para tentarlo incluso. Por eso, cuando le preguntemos algo a Dios en oración, hagámoslo, pero con el deseo sincero de conocer su respuesta, sus designios, y con una actitud humilde de aceptación
de su voluntad divina, nunca para tentarlo, nunca para ponerlo a prueba. Los fariseos y los maestros de la ley se acercaban a Jesús no buscando su sabiduría, sino buscando motivos para acusarlo y tendiéndole trampas para hacerle caer. De hecho, como todos sabemos, la respuesta exacta y precisa que le dio Jesús a este escriba sobre la centralidad del amor en la ley de Dios, aparte de que él ya la sabía, la respuesta no cambió para nada la vida hueca y vacía de aquellos personajes. El maestro de la ley pregunta: Maestro, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Es una buena pregunta que podríamos hacernos nosotros también. Esta no es una pregunta que le hace el maestro. En todo caso, esta es una trampa. Para nosotros sería muy bueno preguntarnos, pero él lo que está es poniéndole una trampa. Los doctores de la ley o escribas eran hombres muy sabios que dedicaban toda su existencia al estudio de las Sagradas Escrituras. Jesús, sabiendo entonces que lo estaba poniendo a prueba, pues todo letrado conocía de memoria la respuesta a esta pregunta, lo acorrala con otra pregunta y lo lleva a responderse a sí mismo. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús responde: has contestado bien, si haces esto, vivirás. Para no quedar mal delante de todos, el maestro de la ley entonces insiste y termina preguntándole: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La pregunta del escriba es la pregunta de alguien a quien solamente se ha preocupado por cumplir la ley. Es alguien a quien le interesa saber a quién debe de amar y a quién no. A quién debe de amar y a quién debe de excluir de su amor. Es alguien que no piensa en los sufrimientos de los excluidos, de los marginados. Está claro que para el escriba no todos eran prójimo. Entonces Jesús no le contesta, sino que se limita a narrar la parábola del buen samaritano. Y aquí es donde aparece entonces el segundo personaje. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén estaba aproximadamente situada a unos 37 kilómetros de Jericó. El trayecto es corto, pero con un gran desnivel de más de 1000 metros. Por lo tanto, el camino se hacía difícil y pasa por unos desfiladeros peligrosísimos en una zona desértica y un clima muy caluroso. Por este camino transita un hombre cualquiera. Es un hombre sin nombre, ahí no dice el nombre. Es un hombre sin patria, no más se nos dice de él. Bien podría ser cualquiera de nosotros. Tercer personaje, los ladrones. Lo asaltaron unos bandidos, lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto al borde del camino. En esta vida y en este camino de la fe encontramos a menudo personas que roban y matan, pero no solo el cuerpo, sino que también el alma. Son esas personas que, movidas por el mal, se dedican a robarse lo bueno que Dios ha depositado en nosotros. Entonces, son personas que te roban la paz, son personas que te roban la alegría, que te roban el amor, que te roban las ganas de vivir, las ganas de servir. En la orilla de aquel
camino solitario yace un hombre que ha sido violentado, robado, agredido, despojado de todo, está medio muerto, ha sido cruelmente abandonado a su suerte. Tercer personaje, el sacerdote. Pasó un sacerdote, lo vio y pasó de largo. ¿De dónde venía este sacerdote? Del templo. Había pasado varios días en el templo, orando, ofreciendo sacrificios, entre incienso, santidad y pureza, pero al encontrarse de frente con aquel moribundo, no sabe cómo reaccionar, y mejor lo evade. ¿Por qué? Porque habiendo visto al hombre moribundo, el sacerdote pasó de largo. Porque para él, el respeto a la ley es mucho más importante que poner en práctica el bien y la misericordia. Si él se acercaba, quedaba contaminado y fallaba a la ley de la pureza. Cuarto personaje, el levita. Luego, un levita también pasó, lo vio y siguió su camino. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los miembros de la tribu de Leví y eran los encargados de todo aquello que tenía que ver con el cuidado del templo. También ellos tenían que vivir en un estado de pureza ritual, pero resulta que pasando por allí lo vio y se fue también por otra parte. Como podemos ver, Jesús fue muy valiente al narrar esta parábola, porque estaba presentando a las personas religiosas de su tiempo como las personas más peligrosas que los ladrones. Los ladrones roban, hieren, violentan y golpean, pero las personas religiosas que aparecen en este relato dejan morir a ese pobre hombre. Quinto personaje, el buen samaritano. Prosigue Jesús, pero un samaritano lo vio, se compadeció, se le acercó, ungió sus heridas y se las vendó. Lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y pagó sus gastos, prometiendo volver para pagar cuanto hiciera falta. Las preguntas para meditar son: ¿dónde quedamos retratados cada uno de nosotros? ¿Eres el herido que está tirado a la orilla del camino? ¿O estás entre los ladrones que hieren y golpean y maltratan a los demás? ¿Estás entre aquellos dos religiosos que después de haber servido en el templo pasas de largo ante la necesidad? ¿O estás al lado del samaritano compasivo que se detiene, emplea su tiempo, su dinero para ayudar al necesitado? ¿O tal vez estás entre los encargados de la posada que hacen el bien? Sí, claro, aquel posadero cuidó al hombre malherido, pero ¿por qué lo cuidó? Que le estaban pagando. Haces cosas buenas porque te pagan, porque recibes a cambio una recompensa. En esta parábola tan expresiva, Jesús deja muy mal parados a los que sirven en el templo, al sacerdote y al levita, ambos judíos, ambos considerados y reconocidos oficialmente como buenos. Nosotros, hombres y mujeres de iglesia de este tiempo, ¿estaremos cayendo en el mismo pecado